Buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Vamos a continuar con el estudio de este panorama del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ir al libro de Primera y Segunda de Crónicas. Oremos. Señor y Dios, agradecemos en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, tu misericordia para con nosotros. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, especialmente por quienes tienen a algún familiar enfermo o se encuentran enfermos o están pasando por algún momento difícil, Señor, que tú les fortalezcas, les animes en este tiempo de prueba, puedan conocerte aún más. Y Señor, que si alguien de la audiencia no te conoce, que pueda pronto llegar a conocer a Cristo como su Salvador personal. Gracias, Señor, te damos. Te pido, Señor, tu bendición en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Piensa en una boda en la que ves una presentación de imágenes que cuentan la historia de una persona desde su nacimiento. ¿Qué obtienes de ellas? Bueno, más que solo algunas lindas fotos de bebé, ellas resaltan lo que esa persona ha tratado de hacer con su vida. Y esa es una buena analogía para nuestro estudio en esta ocasión. Hemos seguido el desarrollo del plan de redención de Dios a través del Antiguo Testamento hasta el exilio de Judá en Babilonia. La semana, el anterior video estábamos viendo el libro de Daniel. Vimos al profeta Daniel regocijarse de que el fin del exilio estaba cerca. El día de hoy llegamos a un libro que fue escrito después del exilio, cuando el pueblo había regresado a Jerusalén. Y este libro, el libro de Crónicas, funciona como una presentación gigante de todo el Antiguo Testamento, llegando hasta Adán y concentrándose especialmente en la monarquía. Crónicas es un recuento deliberado de la historia del pueblo. Es una gran retrospectiva para ayudarnos a asimilar quiénes son ahora que el exilio ha terminado. Empecemos. Al igual que Samuel y Reyes, Primera y Segunda de Crónicas fueron originalmente un solo libro, y así es como los vamos a tratar. El nombre hebreo del libro se traduce como los acontecimientos de los días. Es un registro histórico. Uno de los primeros padres de la iglesia, Jerónimo, lo llamó la crónica de la historia de Judá cuando tradujo la Biblia al latín y el título se popularizó. No sabemos quién fue el verdadero cronista que compiló este libro. Algunos sugieren a Esdras, el sacerdote, que vamos a estudiar más adelante. Independientemente de quién sea el autor, el contexto histórico de cuándo lo escribió nos ayuda a comprender por qué lo escribió. Para tener una idea de este contexto, vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 9, versículos 1 y 2, comenzando en la segunda mitad del versículo 1. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Entonces, nos encontramos durante o después del exilio. Correcto. Después de 70 años han vuelto. Y este hecho es clave para apreciar el mensaje del libro de Crónicas. Como recordarás, la historia de Israel era una de esperanza y tragedia. De esperanza en la promesa de Dios de que uno de los hijos de David gobernaría para siempre. Pero de tragedia al ver que rey tras rey no lograba vivir según los justos estándares de Dios. La tragedia parecía ganar, ya que las tribus del norte fueron exiliadas a Asiria en el año 722 a.C. para no volver jamás. Y cuando el reino del sur de Judá fue derrotado por Babilonia en el 586 a.C., Jerusalén y el templo fueron destruidos y el pueblo enviado al exilio. Sin embargo, la esperanza no fue destruida por completo. Un remanente fue preservado en Babilonia y el linaje de David sobrevivió a través del rey Joaquín. Esdras y Nehemías, que estudiaremos más adelante, completan la historia mostrándonos lo que sucedió cuando el pueblo finalmente regresó a Jerusalén para reconstruir el pueblo y los muros de la ciudad. ¿Cuáles son algunas similitudes entre estas personas y nuestra situación como cristianos en la actualidad? Una similitud clave es que ambos vivimos en medio del cumplimiento de las promesas de Dios.
Eso es todo el contexto. Pero antes de sumergirnos en Crónicas, debemos responder una pregunta importante que llega al propósito de este libro. ¿Por qué el autor vuelve a contar una historia que ya fue contada una vez en el Antiguo Testamento? Después de todo, gran parte de Crónicas coincide con los libros de Segunda Samuel y Primera y Segunda de Reyes. La respuesta es que Crónicas se compiló con un propósito teológico diferente. Reyes se redactó durante el exilio, por lo que su principal preocupación es mostrar que Dios no rompió su promesa cuando permitió el exilio. Para el cronista, sin embargo, el exilio ha terminado. Su objetivo es hacer recordar al pueblo de la fe que Dios todavía tiene, al pueblo de la fe que Dios todavía tiene un futuro para ellos. Por tanto, el escritor omite las historias que fueron prominentes en Reyes y presenta contenido que Reyes no tiene. Tiene un final diferente en mente. Entonces, ¿cuál es su propósito? Bueno, mientras que Reyes trata acerca de por qué el pueblo tuvo que ir al exilio, Crónicas trata acerca de dónde está la esperanza del pueblo ahora que ha regresado. Ponte en sus zapatos por un momento. Eres parte de esta comunidad que regresó a Jerusalén. Tienes algunas preguntas importantes que responder, ¿no? Como la promesa de Dios de un Mesías sigue siendo válida. ¿Seguimos siendo su pueblo del pacto? ¿Dios todavía se preocupa por nosotros? El propósito del cronista es volver a contar la historia, es responder a estas preguntas. Al igual que en una presentación de bodas, ha elegido cuidadosamente algunas fotos, es decir, viñetas históricas, para mostrarles quiénes son ahora que están de vuelta en la tierra. Verás, las cosas no eran exactamente como ellos esperaban que fueran. Recuerda lo que vimos en Daniel 9 anteriormente. Los 70 años han terminado y entonces los exiliados están regresando. Pero las 70 semanas acaban de comenzar. Los 77 que deben pasar hasta que el ungido del Señor, el Mesías, comience su gobierno. Y así, mientras el exilio físico termina, el exilio espiritual continúa. Por eso, cuando el pueblo regresa a Jerusalén, todavía no disfruta todas las promesas del nuevo pacto que leemos en lugares como Jeremías 31 o Ezequiel 37. Crónicas está escrito diciéndole al pueblo que no deben poner su esperanza en su regreso a la tierra, sino en el mayor cumplimiento de las promesas de Dios que están por venir. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto en Crónicas? Entremos y descubrámoslo. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Adán, Sed, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Si dejas que tus ojos deambulen, notarás que la lista de nombres continúa por bastante tiempo. 9 capítulos para ser exactos. Ahora bien, para las sensibilidades modernas, tales genealogías parecen irrelevantes. La idea de terminar en Primera de Crónicas durante tus devocionales personales podría parecer no muy emocionante. Pero si recordamos el contexto, veremos cuán fundamentales son estas genealogías para el propósito del cronista. Está demostrando que la comunidad posexílica es el pueblo elegido de Dios, al igual que estos santos de antaño. Esto se ve en la forma en que las genealogías están estructuradas. ¿Ves? En Primera de Crónicas 1:1 que el cronista retrocede en el tiempo con Adán. Y a medida que avanza en la historia, el cronista siempre se centra en el linaje de la promesa. Puedes ver en capítulo 1, versículos 5 al 16, que menciona brevemente a los descendientes de Noé, que no son ancestros de Abraham. Pero en el versículo 17, el relato se desplaza al linaje de Sem, el hijo de Noé que nos lleva a Abraham. Lo mismo sucede con los hijos de Abraham. El linaje de Ismael solo dura una generación, pero luego se enfoca en el linaje de Isaac, comenzando en el capítulo 1, versículos 34. Ahora mira Primera de Crónicas, capítulo 2, versículos 1 al 2. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículos 1 al 2. Dice así.
Primera de Crónicas, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, esos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá eran Enán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, Cananea, y primogénito de Judá. Fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Aquí vemos a los 12 hijos de Israel. Curiosamente, el registro comienza con Judá en lugar del hijo mayor, Rubén. ¿Por qué? Porque a través del linaje de Judá esperamos al futuro rey David, y más allá de David, al Mesías. David aparece en el capítulo 2, versículo 15. Y si miras el capítulo 3, verás la lista de los hijos de David. Sorprendentemente, el linaje del real de David se remonta hasta el otro lado del exilio. El versículo 19 menciona a un hombre llamado Zorobabel, que es descendiente davídico que gobernaba a Jerusalén después del regreso del exilio. Es como si el cronista realmente no pudiera esperar hasta el final del libro para decir, mira, hemos vuelto del exilio y las promesas de Jehová siguen intactas. Avanzando en los capítulos 4 al 8, contienen las genealogías de otros de los hijos de Jacob. El objetivo aquí es mostrar qué pasó con el reino del norte debido a su infidelidad. A diferencia de aquellos que regresaron a Jerusalén, las tribus del norte de Israel se perdieron en el exilio. Aún así, ve Primera de Crónicas capítulo 9, versículo 1. Ahí puedes ver la declaración resumida. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Esta frase, todo Israel, es una que el cronista repite docenas de veces a lo largo del libro. Sí, él está principalmente preocupado por Judá, pero su inclusión de la mayoría de las tribus del norte aquí y su énfasis en todo Israel nos dice algo. Nos dice que el núcleo espiritual del pueblo no se encuentra en la identidad nacional del reino del sur, sino en las promesas que Jehová le hizo a David. Esas promesas son para cualquier persona en Judá o Israel que se arrepiente y crea. Un último punto en estas genealogías, debido a que este es un género único de literatura en las escrituras, a menudo se malinterpreta. Por ejemplo, la gente cree que si haces la misma oración que Jabes oró en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, que dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La gente piensa que si haces la misma oración que Jabes, serás bendecido de la misma manera que él. Ten cuidado con este tipo de interpretación. Por un lado, deja de lado las diferencias entre las formas en que Dios trabajó en la nación de Israel y las formas en que él trabaja en su iglesia hoy. Y segundo, esa interpretación pasa por alto la intención principal del autor al incluir el material. El punto principal aquí es que el pueblo todavía está conectado a las promesas de Dios y que el linaje de David aún está intacto. Para ser válido, cualquier punto secundario deberá alinearse con este punto principal. La siguiente sección principal cubre la monarquía unida bajo David y Salomón. Si vas a Primera de Crónicas, capítulos 17, 11 al 13, verás la razón por la que David en particular tiene un lugar tan destacado en el libro. Dios le dice a David, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos. Y afirmaré su reino, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. En este pasaje, Dios hace un pacto con David. Sí, uno de los hijos de David edificará una casa, un templo para Dios,
pero Dios mismo edificará una casa para David, una dinastía de la cual vendrá un rey eterno. Lo recordarás en 2 Samuel. Esta es la promesa que el cronista quiere grabar en sus lectores. Podemos ver cómo lo hace a través de dos maneras importantes en que su relato difiere del relato de David y Salomón en Samuel y Reyes. Pero eso lo estudiaremos el día de mañana. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque sabemos que tus planes siempre triunfan. Sabemos que tú sigues guiando la historia, lo hiciste en la historia de Israel, de Judá, y lo haces en la historia de la iglesia. Gracias, Señor, porque tu fidelidad permanece, no se mueve, es inalterable, porque tú eres Dios. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, cuídales, protégeles, fortaléceles en estos tiempos de dificultad, que sepamos, que comprendamos, que creamos que tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Cuídanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Primero Dios, nos escuchamos, vemos el día de mañana. Hasta luego.